Seguimos con nuestra clase de los gigantes, ¿de qué? De la fe. Vamos a seguir con José, el gigante de la fe, de José el soñador. Nos quedamos en el primer punto donde dijimos que José nos enseña que una fe genuina nos va a llevar a vivir como verdaderos hijos amados del Padre. Una fe genuina nos va a llevar a vivir como verdaderos hijos amados del Padre. José, mis hermanos, José el soñador era un hijo amado de su padre, y no solo era amado por ser hijo de Raquel, la esposa amada de Jacob, sino porque lo tuvieron por la gracia de Dios. Acuérdese que Raquel era estéril y Dios le había dado para que aprendieran a confiar más en él, y fue como nació José. Ahora, vamos a ver qué significa esto de ser amado del Padre. José fue un hijo amado de su padre, ya que fue un fruto de Dios, un milagro de Dios. Dios tenía un propósito a través de este hijo, y por eso Jacob lo amaba tanto. Ahora, lo aplicamos a nuestra vida esto. Una fe genuina, mis hermanos, nos lleva a ti y a mí a ser un fruto de Dios, porque hemos nacido milagrosamente por Dios, hablando del nacimiento espiritual, no del literal. Y por esa razón de nacer milagrosamente, de ser nuevas criaturas en Dios, nosotros nos volvemos amados de Dios. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 1. No, es el Evangelio de Juan, perdón. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12 y 13. Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. Dice ahí: mas a todos los que le recibieron, es decir, a Jesús, su mensaje, y a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el privilegio de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién somos engendrados? De Dios. Esa es la razón por la que este punto de que una fe genuina nos lleva a vivir como verdaderos hijos amados del Padre. Cuando nosotros hemos nacido verdaderamente como hijos de Dios, mis hermanos, Dios nos ama de una manera especial, como ama a su Hijo, ¿no? Dice en Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 al 3, ahí muestra de este amor. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 al 3. Dice: mirad cuál amor nos ha dado al Padre, para que seamos llamados ¿cómo? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Cristo regrese, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Fíjese, este versículo incluso nos habla de esa promesa de que un día, quienes somos hijos de Dios, un día llegaremos a ser tal como Cristo, el Hijo de Dios, es. Tal como Él. Así es la promesa. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que Dios no nos va a amar tanto si somos nacidos por Él y no por voluntad humana? ¿Qué piensas? ¿Crees que Dios no nos va a amar más? Claro que nos ama. Una fe genuina entonces nos va a llevar a eso, a nacer de Dios, a ese nuevo nacimiento que nos llevará a iniciar ese carácter cristiano, porque todo comienza ahí. Dijimos que la vida de José nos va a enseñar a adquirir por la fe
a adquirir el carácter de Cristo. Y comienza con esto precisamente. Comienza con el nuevo nacimiento en nosotros, porque si no hay ese nuevo nacimiento no se puede tener el carácter de Cristo. Dios nos hace pues nuevas criaturas, sus amados, suyos, con el propósito de que seamos como es su Hijo Jesucristo. Tener el carácter cristiano. Vamos al segundo punto de este que dijimos. La fe genuina nos lleva a vivir como verdaderos hijos amados del Padre. José fue un hijo amado de su padre, ya que por la fe era un joven lleno de sabiduría y de prudencia. Fue un joven lleno de sabiduría y de prudencia. Si van conmigo, por favor, vamos a ver ahí Génesis capítulo 37, los primeros versículos. Dice en el verso 3, ¿lo tienen? 37:3 de Génesis, ¿lo tenemos? Dice, y amaba Israel, es decir, Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. El amor de Jacob a José no era porque era el hijo mimado, ¿verdad? Porque algunos piensan que era el hijo. Es más, esta expresión, vamos a ver ahorita que esta expresión que lo tuvo en su vejez, ¿cuál es la expresión correcta en el hebreo, no? Pero José no era un hijo mimado ni consentido ante todos los hermanos, que Jacob lo soportó en su ociosidad. No. Este punto es interesante porque José, mis hermanos, por su fe, llegó a ser un hijo que en la traducción dice en su vejez, pero la traducción correcta en hebreo debería de decir la frase de esta manera: hijo de su vejez. Esa es la expresión correcta en el hebreo, no en su vejez, sino hijo de su vejez, refiriéndose entonces esta frase hebrea a un hijo sabio, un hijo maduro, un hijo que posee prudencia y sabiduría superior a sus años, un hijo que ha madurado como lo representa la vejez. Por eso hablamos que José fue un hijo amado por ser un joven, por su fe, lleno de sabiduría y de ¿qué? Prudencia. Eso es lo que significa hijo de su vejez, no que lo tuvo en su vejez, porque realmente si hubiera sido así, ¿cuál fue el último hijo? No fue José. ¿Sabían que no fue José el último hijo? El último hijo, ¿cómo se llamaba? Benjamín. Era más chico que ni él. Entonces, realmente la expresión correcta en el hebreo es eso, es un hijo sabio, un hijo maduro. Lo amaba tanto, si leyéramos por ejemplo el 3, y amaba Jacob a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido y había sido un hijo de su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, es decir, era un hijo sabio, maduro. Esto nos hace pensar entonces, mis hermanos, ya hablando en esta interpretación correcta, que José era un hijo que había adquirido un carácter de sabiduría, de prudencia desde su juventud. Y lo confirma la túnica que le hizo su padre, la túnica que le regaló su padre. Pues esa túnica de diversos colores, fíjense bien, no era cualquier túnica. Esa túnica se usaba en su tiempo como una túnica de distinción, una túnica de realeza.
Esta túnica, mis hermanos, hablaba de la realeza a la que Dios llevaría a José precisamente. Vamos a ver algunos proverbios que nos confirman cómo un hijo sabio alegra el corazón de los padres, ¿no? Por ejemplo, Proverbios 10:1. Proverbios capítulo 10, versículo 1. Dice, los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre. La palabra alegrar, en otra versión diría, hace regocijar al padre. ¿Cómo no, mis hermanos? ¿Un hijo sabio, usted cree que no hace regocijar a un padre? Sí, cómo no. Pero el hijo necio es tristeza de su madre. Así que si somos hijos amados del Padre, ¿quién es tu Padre? Dios. ¿Quién es tu Padre? Dios. Y si tu Padre es Dios, entonces tú, por tu fe, debes ser una persona sabia y prudente como José, madura, una persona que busca la madurez como José. Un carácter que adquieres y que va a regocijar al Padre. Cada día el Padre Celestial te ve cómo buscas de su sabiduría en su palabra, la pones en práctica en tu vida por esa fe que tienes, y el corazón del Padre se regocija en su Hijo, como dice Proverbios. Proverbios 13:1. 13, versículo 1. Dice ahí: el hijo sabio recibe el consejo de su padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Si aplicamos este proverbio a la vida de José, mis hermanos, José podemos decir que era atento al consejo de su padre Jacob, de su padre Israel. No así sus hermanos, en cambio, los cuales lo deshonraban con sus actitudes y sus acciones. Hasta estos momentos, los hijos de Jacob solo habían producido quebranto al corazón de Jacob, tristeza. Por eso, mis hermanos, tener un hijo que honra a un padre con su obediencia, por su buen comportamiento, es el amado de su padre. ¿Cuántos quieren ser amados de su padre? Tenemos que ser obedientes, sabios, inteligentes, ¿verdad? Que cuando viene la tentación, cuando viene la prueba en nuestras vidas, respondemos de tal manera que el corazón de nuestro Padre Celestial se regocija. Ese es mi hijo amado. Ese es mi hija amada, ¿no? Esto es lo mismo si pensamos en la vida de Jesús. Todos los hombres creados por Dios solo le han traído quebranto al corazón de Dios, tristeza. Pero cuando nació Jesús y comenzó a crecer y a obedecer a Dios, híjole, cómo se regocijó el corazón del Padre. Que hasta lo oímos, ¿verdad? Cuando después de que fue bautizado y salió del agua y el Espíritu Santo se posó sobre él, y aquella voz que decía: Él es mi Hijo amado en quien tengo todas mis complacencias. Qué hermoso, ¿no? Cuando te comportas como un hijo de su vejez, cuando te comportas como un hijo sabio, maduro, un hijo diligente, que actúas obediente, con inteligencia, que buscas siempre hacer la voluntad de Dios, no como aquellos que se oponen a sus mandamientos y solo buscan obtener un favor de Dios, pero no quieren obedecerlo. Pero cuando tú lo obedeces y buscas hacer siempre la voluntad de Dios, tenlo por seguro que el corazón del Padre está contento contigo. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más nos enseña José con esa fe para ser ese hijo amado? José, una tercera cosa, José fue un hijo amado de su padre.
Fíjese bien, ¿por qué era amado? Porque era completamente distinto a sus demás hermanos. Su carácter era diferente. Tanto, mis hermanos, que la Escritura nos dice que José de joven fue puesto como pastor de las ovejas de su padre, fielmente hacía su trabajo. Era responsable, no se quejaba, no iba con su papá y le decía: papá, pues nada más a mí me mandas, a mis hermanos los mandas, pero pues ni siquiera hacen su trabajo, ¿verdad? No. Él hacía su labor como debía de hacer, y claro, venía y le informaba a su padre la mala conducta de sus hermanos, pero no era por chisme. No era en ese sentido. Lo hacía en el sentido como un buen mayordomo fiel, maduro, que tiene cuidado por el rebaño, cosa que sus hermanos no lo hacían. Él esperaba que su padre corrigiera la actitud de sus hermanos. Y esto hace Jesús con nosotros, ¿sabía? Jesús eso hace ante el Padre. Jesús va y le informa al Padre: mira, necesitamos tratar con Juan, con Filomena. Ay, no mencione mi nombre, pastor. O sea, ahí está Jesús. Necesitamos disciplinarlo porque no está haciendo la labor como debiera de estarlo haciendo. Yo te pregunto, ¿tú eres un fiel administrador en lo que Dios te ha puesto? ¿Tú eres un fiel administrador en lo que Dios te ha puesto? Si tú eres un soltero y vives con tus padres, ¿eres un fiel administrador de lo que te corresponde hacer? ¿O todavía sigues haciendo como tú quieres? Eres como aquella historia que contó Jesús a los fariseos de un padre que tenía 2 hijos y le dijo uno: hijo, ve a trabajar a mi viña. Y el primero le dijo: sí, iré, pero nunca fue. Nunca lo hizo. Pero le dijo al otro hijo, le dijo: hijo, ve a trabajar a mi viña. Y este le dijo: no. Pero después dice que recapacitó este hijo, fue e hizo lo que su padre le ordenó hacer. Y Jesús preguntó: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? ¿Con cuál el Padre estaba agradado? Con el segundo, aunque primero había dicho que no, pero luego recapacitó y dijo: sí, voy y lo hago. Dios quiere hijos obedientes, ¿sabían? Hijos que hagan y busquen hacer su voluntad. Dios, como nuestro Padre, espera que nosotros, sus hijos, seamos diferentes a los demás hombres que Él ha creado. Él quiere que tú seas diferente en tu trabajo con los que están ahí en tu trabajo. Incluso Él quiere que seas diferente aquí cuando vienes a la iglesia, de todos. No porque seas más que todos, no, pero sí que te distingas por tu forma de ser. A veces, mis hermanos, la gente inconversa, Dios nos da unas lecciones tremendas, ¿verdad? Hace unos días iban en el carro de mi hija, iba mi hija, mi hijo y mi esposa. Habían ido a un mandado a Galerías. Y cayó un tormentón, ¿verdad? Yo iba saliendo de la iglesia en la noche, llegando a la casa, y cuando les hablo, resulta que se toparon porque les agarró la tormenta ahí a medio camino, y en una laguna se paró el vehículo. Y quedaron en plena avenida, ahí en medio de una lagunota, y quedaron con sus intermitentes, ¿verdad? Los 3, ¿y qué hacemos? Y en eso dice mi hijo, dice: mira, papá, híjole, haz de cuenta que Dios me dio una bofetada. Ah, sí, le dije: ¿por qué? Dice: porque se paró un chavo que traía un
O sea, nos vio, se paró así arriba de la banqueta, puso su auto, era un carro muy bonito, o sea, de marca, sus zapatos, yo se los vi en unos zapatos pues de calidad, pero no le importó, se bajó del carro, se metió a la laguna esperando que pasaran los demás carros por lados. Dice, se mojó y nos tocó a la ventanilla. ¿Ocupas que te ayude a orillar el vehículo? Hijos, no. Y entonces mi hijo me dijo, yo, papá, créeme, que antes de esto no lo hubiera hecho. Pues hasta yo me pregunto, ¿yo lo hubiera hecho? ¿Tú lo hubieras hecho? Ese jovencito se bajó y lo hizo. Y a mí me enseñó eso, porque cuando me dijo mi hijo, dije, ese joven tiene buenos principios, buenos valores. Porque eso no se aprende de la nada. Eso muchas veces se aprende de ver a sus padres. Yo les conté una vez cuando yo fui a la zapatería, mi esposa quería comprarse unos zapatos para X evento hace ya tiempo. Y fuimos ahí a Galerías del Calzado. Y ya habíamos entrado en varias tiendas y no había encontrado el zapato ideal que ella buscaba. Entonces, en una de las tiendas donde entramos, se estaba ella probando unos zapatos cuando llegó un señor, pero bien trajeado. Un señor bien vestido, pero venía con un indigente sin zapatos. Entonces lo pasó y lo sentó en la banca y él fue al aparador para ver el modelo de los zapatos que ya seguro habían visto los dos y el indigente le gustaron, para pedirlo a la señorita. Pero mientras él fue al aparador, llegó la señorita de la tienda y estaba echando para afuera al indigente. Yo no estaba cerca, estaba así retirado, pero estaba viéndolo todo, ¿no? Entonces, cuando iba a sacar el indigente, la de la tienda, llegó el señor del traje y dije, ¿a dónde lo lleva? Oiga, pues si yo lo traje porque quiero que se pruebe unos zapatos. Ah, perdón. Sí, mire, deme este modelo y en este número. Y fue y le trajo el zapato del modelo y mire, el señor trajeado se hincó, agarró los zapatos, agarró su pie, todo sucio. Usted sabe cómo traen los pies los indigentes, ¿no? De la calle, ¿sí o no? Pues agarró su pie, le probó el zapato, le puso los dos, se los amarró y le dijo, a ver, párate, camínalos, que sientas comodidad, mire, yo estaba, híjole Señor, qué lecciones muchas veces nos da el Señor. ¿O no? Debemos ser diferentes. Esas personas marcan una diferencia de todos. ¿Cuántas veces nosotros nos paramos en un tormentón? ¿O cuántas veces más bien en el tormentón le damos el aventón a un hermano que claro, vamos hacia el mismo lugar, ¿no? A lo mejor alguien va a decir, pastor, deme ray. Bueno, ahí ya te vas a poner en un lío porque yo manejo por fe. Si te arriesgas, órale, ¿verdad? Es que digo, ¿saben por qué les digo por fe? Porque me es difícil manejar de noche por mi vista y manejo yo traigo unas lamparotas en mi camioneta que apenas con esas llego y despacito a mi casa, ¿no? Me cuesta trabajo manejar de noche aunque ya me he operado mis ojos, mi ojo derecho, los trasplantes de córneas van sufriendo cambios y se disminuye la vista y sí veo, pero con mucha precaución, ¿no? Entonces, no es fácil, sin embargo, un viaje hacia otro lado. Yo, claro, vas para mi rumbo a mi casa, lo he hecho muchas veces, créame, pero así debe de ser realmente. Tener esa disposición de marcar una diferencia con nuestra forma de ser, porque dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan 3:9. ¿Lo tienen? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Fíjese cómo el que es hijo de Dios tiene que marcar una diferencia. Dice verso 10,
en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? Dígalo fuerte, no le dé miedo. Cabo no se le va a aparecer el cuyucuy. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y si no es de Dios, pues ahí dice bien claro de quién es. Así que está muy claro, un hijo de Dios debe de marcar una diferencia contra el que es hijo del diablo. Dice Mateo 5, vea, vamos a leer algunos textos que hablan de esa diferencia. Aquí está otro, Mateo 5, verso 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y luego dice el verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, ¿para que qué? Fíjense, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en ¿dónde? En los cielos. Vean, no está hablando oigan. Porque híjole, eso de oír muchísimo, no, mira que la Biblia dice y te sabes, pero re bien la Biblia, pero lo que ve la gente contradice lo que dice la Biblia. Así que la fe de José, mis hermanos, dijimos, la fe de José nos lleva, una fe genuina, a vivir como verdaderos hijos amados del Padre. Otro punto, dice, la fe que nos enseña José, una fe genuina. Este es un punto interesante. Una fe genuina te va a llevar a responder correctamente a cada prueba o a cada momento difícil que venga a tu vida. Esta es la fe de este gigante de la fe llamado José, y él nos enseña eso. Una fe genuina nos debe de llevar a responder correctamente en las pruebas y en los momentos difíciles de nuestra vida. José, mis hermanos, pasó muchas pruebas, pero ante todas esas pruebas vemos a un José con un carácter respondiendo a las pruebas como el de Cristo. Siempre José respondió conforme a la voluntad de Dios. Si alguien de nosotros pudiera decir que no puede ser responder a todas las pruebas bien, déjame decirte, José es como tú y como yo. A lo mejor compararnos con Jesús sería más difícil, pero con José el soñador, José es como tú y como yo, de carne y hueso. Y sin embargo, él dio las respuestas correctas ante las pruebas. Por ejemplo, la primera, José fue probado en primer lugar hacia la actitud que sus hermanos tuvieron, su mala conducta hacia él. ¿Cómo respondió? ¿Lo hizo con enojo? ¿Lo hizo con rencor? ¿Lo hizo enojado? ¿Respondió así con sus hermanos? No, no se dejó amargar. Aquí es donde entra un punto bien interesante. Hermano, no te dejes amargar, por favor, nunca. ¿Cuándo? Nunca. No, pero es que el pastor, es que el líder fulano. No te dejes amargar nunca, por nadie. Ese no es el carácter de Cristo. Ese no es el carácter que nos enseña José. Aún ante sus hermanos nunca se dejó amargar, siempre respondió de acuerdo a la voluntad de Dios. No te dejes amargar nunca. Siempre cuidó su corazón y no tomó en cuenta la mala actitud de sus hermanos.
Jesús nos dice, fíjense, en Mateo 5, verso 43 al 48. Ustedes díganme si José no obró de acuerdo a lo que Jesús dijo. Jesús dijo aquí, Mateo 5, 43 al 48. Ustedes oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, oren por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a tu hermano solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí está Dios demandando, mis hermanos, tener una actitud correcta ante la gente, incluso tus hermanos en la carne o tus hermanos en la iglesia. Tienes que tener una buena actitud, nunca te dejes que algo te dañe. Mire, yo he conocido en el transcurso de mi cristianismo, he conocido a muchas personas que se amargan. De verdad se amargan. Nunca dejes que eso pase en tu vida. Amén. Dios nos prueba. Mire, a mí me probó. Por ejemplo, a mí Dios tenía un propósito. Cuando yo pasé lo de mis ojos, que digo, alguien ha de decir, bueno, siempre recuerdo, bueno, pues son los ejemplos que puedo usar. Cuando yo pasé lo de mis ojos, que le estoy hablando, Dios permitió incluso que muchos de los que yo esperaba que estuvieran ahí para apoyarme, para ayudarme, nunca estuvieron. Y a lo mejor pues mi corazón al principio pues estaba como que, no, pues que cómo puede ser posible si se supone que son los más cercanos. Pero ¿sabes qué? Dios me enseñó que tenía que cuidar mi corazón. ¿Y sabes para qué fue eso? Porque más adelante Dios me pondría gente igualita, que con un detalle menor se amargaban. Y pasaron los años, mi esposa y yo guardamos nuestro corazón, nunca lo dejamos amargar de nada, porque Dios tenía un propósito, enseñarnos que nuestra dependencia debe de estar en Dios y no en las personas. Y cuando pasó el tiempo, mis hermanos, me acuerdo en un funeral, se sentó junto a mí, murió el papá de un hermano, y se sentó una persona junto a mí y me empieza a hablar mal de un montón de personas. No, pero es que esto y aquello. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Yo no dejaría que mi corazón se llenara de tanto veneno como tú lo has dejado llenar. ¿Por qué no vas y hablas? A lo mejor ni siquiera las cosas son como tú te las imaginas, ni siquiera son como tú lo piensas. No, pero no, hazlo, yo te animo que lo hagas. Porque así, con un corazón lleno de veneno como tú lo estás dejando, eso te va a echar a perder y nunca podrás servir a Dios como debes de servirlo. Así que, mis hermanos, hay que pasar las pruebas. Aunque nos hagan la vida difícil, tenemos que pasarla. Amén. José fue probado cuando fue vendido como esclavo y llevado a Egipto. También fue probado en eso. Imagínese en qué posición estaba él. ¿Qué posición tenía con su padre? ¿Se acuerda qué posición tenía con su padre? El amado de su padre. ¿Sí o no? Recibió una túnica de distinción, una túnica de realeza. Pues haga de cuenta el mismo caso de Cristo. Cristo tenía una posición junto a su Padre Celestial. Vino a la tierra como un esclavo y se humilló tomando la forma de hombre. Y a nadie nos gusta la humillación, pero Cristo lo hizo. Y aunque vino, mis hermanos, Jesús fue probado para ir
en el caso de él, para ser llevado a la cruz del Calvario. Y él fue obediente. José fue a la casa de su patrón, y sin embargo, mis hermanos, aunque José llegó a tal grado como un esclavo, él nunca se quejó. Lo vemos confiando en Dios. Él no entendía lo que sucedía, pero él estaba esperando en Dios. Y esta es la respuesta que Dios espera de nosotros en medio de alguna situación, nuestra humillación. Acuérdense, en la clase pasada hablábamos del orgullo, ¿verdad? Y lo mejor que hay para derrotar el orgullo es la humillación. Es el humillarnos, que confiemos en Dios, aunque no entendamos lo que pasa, solo esperemos en Dios. Amén. Solo espera en Dios y mira, Dios te levanta. Dios es el que levanta nuestra cabeza. Amén. Dios es el que levanta. No necesitamos nosotros estar haciendo argüende para que alguien, no, haz lo que debes hacer y Dios va a exaltarte siempre. José fue probado cuando prosperaba con su amo Potifar y la esposa lo quiso seducir y él nunca cedió y la mujer difamó de él. Ahí fue probado. Lo tremendo de esta prueba, mis hermanos, fue la difamación, algo que él nunca quiso hacer, porque siempre se negó, siempre guardó su corazón para su patrón Potifar, siempre lo hizo. Y sin embargo, la mujer al final levantó un falso contra él, y por eso fue a dar a la cárcel. Sin embargo, él, mis hermanos, siempre estuvo con su boca cerrada, ¿verdad? ¿A quién se parece? A Cristo. Como cordero fue llevado al matadero y para nada abrió su boca, dice. A Jesús lo tenían ahí en el día en que lo estaban juzgando antes de crucificarlo, ¿verdad? Y trajeron hasta falsos testigos para que hablaran contra él. Y no vas a decir nada contra los que te acusan. Dice que para nada abrió su boca. Pero nosotros, si alguien habla mal de nosotros, ¿cómo nos ponemos? ¿Cómo te pones cuando alguien habla mal de ti? ¿Eh? Se te ponen los pelos, pero ¿cómo te pones? O para nada abres tu boca. ¿Qué pensar en un matrimonio, mis hermanos? En una pareja de casados, cuando él o ella están hablando cosas, siempre señalándose, ¿verdad? Y qué bonito sería que uno de los dos para nada abrió su boca. Alguien va a decir, toda mi vida para nada he abrido mi boca, pastor, y me ha ido como en feria. No, pues confía en Dios, porque al que le va a ir como en feria es al que no actúa como debe de hacerlo. Ahí está en la palabra de Dios. Nosotros lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios. Pero ¿qué tan dispuestos estamos nosotros como José a ser difamados de la manera en que incluso José lo perdió todo? Todo lo que había ganado, todo lo que había prosperado con su amo Potifar, lo perdió todo. Cristo, mis hermanos, no lo perdió todo, pero lo dejó todo para morir en esa cruz. Amén. José incluso sabía que esto le podía costar la vida a José. ¿Y saben cuánto se defendió José? Nada. Cuando yo me vine de las Águilas, yo duré 12 años pastoreando Casa de Oración Las Águilas. Cuando yo me vine de esta iglesia por llamado para venir a apoyar aquí, a pastorear aquí, y dejamos a una pareja de pastores ahí, pasó un año, y en un año empezaron a decirse cosas tristes de su servidor. O sea, 12 años donde tú comenzaste una iglesia donde no había nada, de ceros,
O sea, ni saben todo lo que uno pasó ahí en un principio en esta obra. Y es doloroso cuando oyes que alguien ni siquiera sabe lo que es pagar el precio para empezar una obra. Y se empezaron a decir muchísimas cosas, ¿verdad? Yo inclusive una noche, me acuerdo, yo pasé una noche llorando con Dios y le decía: Señor, ¿por qué la gente es tan mal agradecida, no? Y el Señor me habló y me dijo: tú no te preocupes, yo te voy a pedir cuentas a ti durante el tiempo que tú estuviste ahí, pero yo le voy a pedir cuentas al que se quedó desde el momento en que se quedó. Tú no te preocupes, tú ahora preocúpate por lo nuevo que estás haciendo, porque ahí ahora es donde yo te voy a pedir cuentas. Y yo descansé, mis hermanos, lo puse en manos de Dios, pero jamás me defendí ante todo lo que se decían, porque no necesitas defenderte. ¿Me explico? Cuando tú haces la voluntad de Dios, tú no tienes que defenderte nada. ¿Lo entiendes? Porque es Dios el que te defiende. Es Dios el que hace las cosas por ti. Dice Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, cuando haya ¿qué? Resistido, recibirá la corona de vida que Dios prometió a los que le aman. ¿Cuántos quieren la corona de la vida? Hay que pasar la prueba, hay que resistirla. No hay que doblar rodillas, no hay que amedrentarse, mis hermanos. Simple y sencillamente hay que hacer la voluntad de Dios. Y si hacemos la voluntad de Dios, Él pelea por nosotros. Amén. Él hace las cosas por nosotros. José, mis hermanos, fue probado por último cuando fue llevado a la cárcel injustamente. Él fue probado. Pero a pesar de todos estos acontecimientos, ¿saben qué? Dios siempre estuvo con José, lo fortaleció, lo ayudó, creció su fe, maduró su fe. José, paso a paso, rindió su corazón a Dios. Por eso, mis hermanos, ¿cuál fue el final de José, el soñador? Después de todo, vemos: el que es humillado será... ¿El que es humillado será qué? Exaltado. ¿Se acuerdan que Cristo dice que Él no se aferró al ser como a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se humilló siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Y luego dice: por lo cual Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:5-11, ahí lo dice. Por eso José, mis hermanos, al final, con sus respuestas, Dios lo exaltó y le dio gracia ante el faraón, y llegó a ser el gobernador en Egipto. Este es el carácter que Dios espera de nosotros. Este es el carácter que Dios espera de ti. Amén. Así que, mi hermano, no desistas. Hoy aquí yo termino esta clase contigo, ¿verdad? Hasta aquí alcanzamos a llegar a ver los gigantes de la fe, pero tú sigue escarbando más y aprendiendo más. Hebreos 11, llegamos hasta la vida de José. Falta Moisés, falta Gedeón, David, Jefté, Rahab la ramera, muchísimos personajes más que aparecen en Hebreos 11, donde podemos aprender de la fe de ellos. Que Dios les bendiga, cuídense. Cuídense, 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 cuídense.